casados por más de 35 años. El pastor Holmes es el director de los ministerios Sion allá en las Filipinas. También es el director de por lo menos 15 institutos bíblicos en 5 países en el Asia. Le da cobertura a más de 60 iglesias allá y ha escrito, según nuestros últimos datos, por lo menos 6 libros, de los cuales usamos también acá dentro del pensum del instituto. Él, por supuesto, está conduciendo todo el tiempo seminarios en muchos países alrededor del mundo y es para nosotros un privilegio tenerle con nosotros acá, nuestro hermano Norman, nuestra hermana Linda. El tiempo es para el hermano pastor Norman Holmes. Le damos la bienvenida. Amén. It is our joy to be with you today Es un gozo para mí poder estar con ustedes hoy and get to visit the wonderful family of God here at your church and visitar la maravillosa familia del Señor aquí en la iglesia de ustedes to look into the wonderful Word of God together. y juntos poder ver la maravillosa palabra de Dios. Now, I don't think you're ever going to get the huge seminars with thousands of people attending, studying the book of Ecclesiastes. Yo creo que nunca vamos a llenar un estadio con miles de personas que quieran estudiar el libro de Eclesiastés. I think it is one of the least read books in the Bible Creo que es el libro que menos se lee de la Biblia, because I think a lot of people don't know how to start to understand it. porque creo que hay muchas personas que ni siquiera saben cómo empezar a entender este libro. But I hope today you will fall in love with that book of the Bible Pero yo espero que hoy ustedes se enamoren del libro de Eclesiastés and see that there are wonderful treasures y que puedan ver que hay maravillosos tesoros for all of us. para todos nosotros. Now, does everyone have a copy of your notes? Todos tienen una hojita con las notas, ¿sí? Si no la tienen, allá atrás la hermana Marta José tiene. Okay, we want to study the book of Ecclesiastes that we can title Solomon's Last Sermon. Queremos estudiar el libro de Eclesiastés y le hemos puesto como título El último sermón de Salomón. Or you could also title it Solomon's Great Warning. O también le podríamos poner otro título, La gran advertencia de Salomón. Now, the title Ecclesiastes is translated as the preacher or the teacher. Ahora, el título Eclesiastés se traduce como el predicador o el maestro. From the Hebrew, it is the one that addresses the congregation. En el hebreo se refiere a aquel que se dirige a la congregación. So you have the preacher in Spanish, yes? En español, en nuestras Biblias tenemos Eclesiastés o el predicador. Okay, and so in the first verse we read, we will study the words of the preacher. Así que en el primer versículo, Eclesiastés 1:1, leemos las palabras del predicador. He then says he's the son of David, the king in Jerusalem, Luego dice, hijo de David, rey en Jerusalén. but he preeminently introduces himself as the preacher. Pero él inicialmente y predominantemente se presenta como el predicador. Now, through his life, he was probably usually presented as the great King Solomon. Ahora, durante su vida, él generalmente era presentado como el gran rey Salomón. But by the end of his life, he found out there was something more important than being the king. Pero al final de su vida, él descubrió que había algo más importante que ser el rey. And that was his calling to declare the word of God. Que ese era su llamado, declarar la palabra de Dios. And it is his last writings that we have in the Bible. Y en la Biblia estos son sus últimos escritos, los que tenemos aquí. As we will see, it was his last writing as he was an elderly man. Como ya veremos, esto fue lo último que él escribió ya siendo un anciano. And written in this book is his testimony of his backsliding and his turning back to God. Y escrito en este libro está el testimonio de cómo él se descarrió, cómo él se apartó del Señor.
Now, in your notes, we have the author identified as King Solomon. Ahora en sus notas tenemos que el autor es el rey Salomón. He declared himself to be the son of David and the king in Jerusalem. Él se declara hijo de David y rey en Jerusalén. And in Ecclesiastes 1:12, he was the king over Israel. Y en Eclesiastés 1:12 vemos que él era el rey sobre todo Israel. After Solomon's time, his son and the kings after him were not kings over all Israel. They were only kings over the southern two tribes of Judah and Benjamin. Después del reinado de Salomón, los siguientes reyes de Judá no fueron reyes sobre todo el reino de Israel, sino que únicamente fueron reyes sobre las dos tribus que son de Judá y de Benjamín. So by his own description, he clearly identifies himself as Solomon. Así que su propia descripción de sí mismo es Salomón. He also sought after wisdom in chapter 1 verse 13, as Solomon did in 1 Kings chapter 3. Y vemos también que él buscó la sabiduría, como lo vemos en Eclesiastés 1:13. It depicts him as accomplishing great works of construction. Y él también se describe a sí mismo como alguien que hizo muchas obras de construcción. That again emphasizes that this is the personal testimony of Solomon. Que nuevamente enfatiza que este es el testimonio personal de Salomón. And Jewish history also confirms that Ecclesiastes was written by King Solomon. Y la historia judía también confirma de que el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón. And this is important because of the content of the book. Y esto es importante debido al contenido del libro. And the time mentioned in your notes, Ahí Solomon wrote the book of Ecclesiastes when he was an old, backslidden king. Y la época en que escribió, como lo ven en sus notas, Salomón lo escribió cuando ya era un hombre viejo y descarriado. Let's read a glimpse of this in 1 Kings chapter 11. Vamos a leer esto en Primera de Reyes 1:11. In verse 4 through 11. Or 4 through 8. Primera de Reyes 11, del 4 al 8. 1 Kings 11, 4 through 8. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y en su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable a los ojos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Now this is a shocking testimony for the king of Israel. Ahora, este es un testimonio impactante del rey de Israel, Solomon had an excellent beginning. porque Salomón tuvo un comienzo excelente. Speaking of young King Solomon, Hablando cuando él era joven. 1 Kings 3 verse 3 says Solomon loved the Lord. Pero en Primera de Reyes 3:3 dice que Salomón amaba al Señor. Let's read that in completion. Leámoslo. Primera de Reyes 3:3. 3:3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. He loved the Lord and followed in the good ways of King David. Él amó a Jehová y anduvo en los caminos de su padre, el rey David. And when he became the new king, the rest of that chapter tells the story how God came to him in a dream. Y cuando él ya fue coronado rey, el resto del capítulo dice cómo él solucionó problemas. And asked the new king what he would want from God. Y él le preguntó qué era lo que él quería de Dios. Dios le preguntó a Salomón qué quería. And Solomon pleased the Lord by asking for wisdom. Y Salomón agradó al Señor porque le pidió sabiduría. And the Lord said, because you did not ask for victory over your enemies or long life or great wealth,
Y entonces el Señor le dijo, debido a que no le había pedido que obtuviera victoria sobre sus enemigos o no le había pedido riquezas, I will give you the wisdom you request. el Señor le dijo, bueno, entonces por eso yo te voy a dar lo que me has pedido. I will give you great wealth and honor. También, además de la sabiduría, te voy a dar honor y te voy a dar riquezas. And if you keep following my ways, I will give you long life. Y si continúas en mis caminos, yo te voy a dar una larga vida. So Solomon had such an excellent beginning. Así que el inicio de Salomón fue excelente. And he became the greatest king in that area of the world. Él fue el rey más grande en toda esa área del mundo en esa época. The kings of the earth came to see the wisdom, to hear the wisdom of Solomon and see his great kingdom. Los reyes de otros lugares venían a ver a Salomón y a ver esa sabiduría que él tenía. He built the great temple of Solomon, Él construyó el gran templo de Salomón, the most expensive building that had ever been built in the world. el edificio más caro que se había edificado hasta ese momento. That was covered with thick gold of many thousands of kilograms. Recubierto de oro, de planchas gruesas de oro. He had a fabulous kingdom honoring God. Él tenía un reino fabuloso, un reino que honraba a Dios. But as he became self-sufficient and proud, Pero conforme pasó el tiempo, se volvió autosuficiente, se volvió orgulloso. and as he multiplied his wives that turned his heart away from God, Y multiplicó sus esposas y éstas alejaron su corazón del Señor. the king that made the great temple of Solomon ended up making shrines and temples for many false gods. Y entonces este rey que había hecho un gran templo para Jehová terminó edificando altares para los dioses paganos. Isn't that shocking? Esto es impactante, ¿verdad? God had appeared to him twice. Dios se le apareció a este hombre 2 veces. He knew the real God. Él conoció al Dios verdadero. And he ended up making shrines and sacrificing to all kinds of false gods and idols. Y terminó edificando altares y ofreciendo sacrificios a todo tipo de dioses paganos. If someone who met with God like Solomon did could end up with such great backsliding, Ahora, si alguien como Salomón, que conoció a Dios de esa manera, terminó descarriado como él terminó, then this should also be a great warning for our lives. eso quiere decir que su vida debe ser para nosotros una gran advertencia también, That we do not wander away from God. para que nosotros no nos alejemos de Dios. Sometimes the Christian leaders that get the most highly exalted A veces esos líderes cristianos que son puestos en lo más alto end up not only building a great work for God, terminan no solo edificando una gran obra para Dios, but they do many things to exalt works of self-praise and of idolatry and of spiritual idolatry. sino que también terminan edificando obras para exaltarse a sí mismos y edificando otras cosas que promueven la idolatría. And so we need to learn from the warning of King Solomon in the book of Ecclesiastes. Así que tenemos que aprender de esta advertencia del rey Salomón que vemos en el libro de Eclesiastés. Now he wrote this book as an elderly man about 935 years before Christ's birth. Él escribió este libro más o menos en el año 935 antes de Cristo. And the tone or spirit of the book is very negative and sorrowful. Y el tono y el espíritu de este libro es negativo y lastimero. What did he say his theme was? ¿Cuál era el tema de este libro? Vanity of vanities, everything is empty and worthless. Vanidad de vanidades, todo es vacío y sin significado. Not a very positive book, do you think? No es un libro muy positivo, ¿verdad? Ay, 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 ay. But this is what he wrote because this was what was filling his heart. Pero esto fue lo que él escribió porque esto era lo que él sentía en su corazón. He was the richest man in the world, El hombre más rico del mundo, the wisest man in the world, el más sabio del mundo, the most powerful man in the world, el más poderoso del mundo, the most famous man in the world, el más famoso del mundo. a famous songwriter that wrote 1,005 songs. Escribió 1050
canciones, 1050 himnos. A famous author that wrote books of the Bible. Un autor muy famoso que escribió libros de la Biblia. Constructed the biggest church, most expensive church the world had seen. Y edificó la iglesia más grande y más cara del mundo. Any one of those accomplishments would have made him famous for many centuries. Y si una de esas logros lo hubiera hecho famoso por muchos siglos, But he accomplished them all. uno solo lo hubiera hecho famoso. Sin embargo, él logró todas estas cosas. And what was the sum total near the end of his life of what he had accomplished? ¿Y cuál fue su propio resumen de lo que él había alcanzado al final de su vida? Vanity of vanities. Everything is empty and worthless. Vanidad de vanidades. Todo está vacío y no significa nada. He was the richest, most powerful, most wise man in the world. Todo el mundo, el más rico, el más poderoso, el más sabio. He also ended up the most miserable man in the world. Pero también terminó siendo el hombre más miserable de todo el mundo. And this is where we need to understand this book, The Last Great Warning of Solomon. Y por eso necesitamos entender este libro, que es la última advertencia de Salomón. Now, in your notes, we have written, Solomon's writings reveal what was working within his heart at the different stages of his life. Ahora, ahí en sus notas tenemos que los escritos de Salomón revelan lo que estaba obrando en su corazón durante las distintas etapas de su vida. The first 9 chapters of Proverbs contains much of the teaching of his parents. Los primeros 9 proverbios contienen muchas de las enseñanzas de sus padres. Let's read in Proverbs chapter 1, verse 8. Leamos Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. And throughout these first 9 chapters, we read many of the instructions and warnings of his father David and his mother Bathsheba. Y en todos estos proverbios nosotros leemos muchas de las enseñanzas y de las advertencias que sus padres David y Betsabé le dieron a él. He was given good preparation by his parents. Sus padres lo prepararon muy bien. Let's read at the beginning of chapter 4. Leamos al principio del capítulo 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Keep reading up through verse 5. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Up through verse 5. No. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. So this is what his father repeatedly encouraged him to seek after. Esto fue lo que su padre lo animó a que él buscara continuamente. And following this good advice of his parents, Y al seguir este consejo bueno de sus padres, when the Lord appeared to him when he was a new king, he asked God to give him wisdom. cuando el Señor se le apareció en el momento en que él fue nombrado rey, lo que él le pidió entonces fue sabiduría. So he was given good upbringing by his parents that brought forth initially good fruit. Así que sus padres lo educaron bien y esta buena educación produjo inicialmente un buen fruto. In these first 9 chapters of Proverbs, we can also read how Solomon was continually warned by his parents. Y en estos primeros 9 capítulos de Proverbios vemos que Salomón continuamente recibió la advertencia de sus padres. To beware of the dangers of strange women. Que estuviera atento a los peligros de las mujeres extrañas. Let's read in Proverbs 5, verse 1 through 3. Leamos Proverbios 5 de los versículos 1 al 3. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. And then in chapter 6, starting in verse 20. Y luego en el capítulo 6, comenzando en el versículo 20,
Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes y cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies tu hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. And so he was continually warned by his father and mother about the dangers of strange women. Continuamente sus padres le advirtieron de los peligros de las mujeres extrañas. Because this was a family iniquity in the line of the tribe of Judah. Porque esta era una iniquidad familiar heredada en la línea, en el linaje de los reyes de Judá. We can read from the first founder of the tribe of Judah in the book of Genesis. En el libro de Génesis podemos leer del fundador de la tribu de Judá, That Judah had committed immorality. que Judá cometió inmoralidad. We can read several circumstances down through the family line of Judah of immorality. Podemos leer muchas circunstancias en el linaje de la tribu de Judá de problemas con inmoralidad. And Solomon's parents were David and Bathsheba, De hecho, los padres de Salomón fueron David y Betsabé, a marriage that had beforehand started with immorality. un matrimonio que antes de tiempo comenzó con inmoralidad. And so his parents repeatedly warned him of this iniquity of the forefathers. Y sus padres continuamente le advirtieron de esta iniquidad que venía de sus ancestros. He was given a great opportunity to overcome his natural weaknesses. Se le dio una gran oportunidad de vencer sobre estas iniquidades heredadas. Through the teaching of his parents that we can read of many times in the first chapters of Proverbs. A través de las enseñanzas de sus padres que podemos leer que ellos le dieron una y otra vez, por lo menos en los primeros 9 capítulos de Proverbios. But his next writings, as he was a young king, was probably the Song of Solomon. Y sus siguientes escritos que él hizo después de ya ser rey probablemente fueron el Cantar de los Cantares. When he wrote that book, Cuando él escribió ese libro, Song of Solomon 6:8 tells us he had 140 women in his harem. y Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 8, nos dice que en esta época él probablemente tenía unas 140 doncellas en su harem. Now when he became a mature king, he had 1,000 women. Bueno, ya cuando fue un rey viejo ya tenía 1000 mujeres. So he was still a younger king when he wrote the Song of Solomon. Por lo tanto, suponemos que era todavía joven cuando escribió el Cantar de los Cantares. And many of his first marriages would have been political alliances. Y muchos de sus primeros matrimonios debieron haber sido quizás alianzas políticas. Because if a king married someone of a royal line from another country, Porque si un rey se casaba con alguien de la realeza de otro país, that was a common thing done to cement political alliances. eso era algo muy común para tener relaciones sólidas políticas con otros países. And when Solomon wrote that book, he talked about his love, his only one. Y cuando él escribió ese libro, él habla allí de su amada, de la única. He had one true love, his bride, that he wrote the Song of Solomon to. Él tenía un amor verdadero, su esposa, a quien le escribió este libro. And the Song of Solomon shows that there was still much purity in his heart. Y el libro del Cantar de los Cantares nos muestra que aún había pureza en su corazón. Now after that, he began to write the Proverbs that became collected in most of the book of Proverbs. Después de esto, él comenzó a escribir todos los demás proverbios que fueron recopilados, los demás
los demás capítulos del libro de Proverbios, chapters 10 through 29. de los capítulos 10 al 29 de Proverbios. And then we can read that the last few chapters of the book of Proverbs were the added wisdom of other wise men. Y luego vemos que los últimos 2 capítulos de Proverbios fueron agregados por otros hombres sabios al final. But Solomon wrote most of that book in his middle years. Pero Salomón escribió la mayor parte de estos escritos a la mitad de su vida. A description of which we can read in 1 Kings chapter 4, Y podemos leer una descripción de esto en Primera de Reyes 4. and let's start reading in verse 20. Primera de Reyes 4, comencemos en el versículo 20. Judá e Israel. 1 Kings 4, verse 20. Primera de Reyes 4:20. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. And then let's read verse 24. Leamos ahora el 24. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes del oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. And let's read 29. Leamos ahora el 23. Y Dios dio a Salomón, el 29, perdón. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Colcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. And verse 34. Y el versículo 34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. These were the glorious days in the middle years of Solomon's reign. Él estaba aquí en sus días gloriosos, a la mitad de su reinado. He was full of the wisdom of God. Él estaba lleno de la sabiduría de Dios. He had built a great, mighty, and wealthy kingdom. Él había construido un gran reino poderoso y muy rico. And the proverbs that he wrote in this period of his life are full of godly wisdom. Y los proverbios que él escribió en esta etapa de su vida están llenos de sabiduría. But the book of Ecclesiastes is very different in its tone or spirit. Pero el libro de Eclesiastés es muy diferente en su tono y en su espíritu. He had already done his great works. Él había hecho todas estas grandes obras. Let's read in Ecclesiastes chapter 2, Leamos Eclesiastés 2, starting in verse 4. comenzando en el versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en mi casa. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantores, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría.
So he had already become a great king before he wrote the book of Ecclesiastes. Él ya se había convertido en un gran rey antes de escribir el libro de Eclesiastés. He had built a great kingdom. Había edificado un gran reino. He was the richest, most powerful man in the world. El hombre más rico y poderoso del mundo. And he retained his godly wisdom. Y retuvo, él conservó su sabiduría. However, he had already begun to lose his relationship with God. Sin embargo, él ya había empezado a perder su relación con Dios. He had lost the joy of his salvation. Él había perdido el gozo de su salvación. And so this book is not full of praise for all of the great blessings of God. Así que este libro no está lleno de la alabanza por todas las bendiciones de parte de Dios. This book is full of sorrow and complaint. Este libro está lleno de tristeza y de queja, He had lost his relationship with God. porque él había perdido su relación con Dios. As we read, he let his heart be turned astray by his foreign wives. Como leímos, él permitió que sus esposas extranjeras, apartaran su corazón de Dios. They had led him into compromise with their idolatry and their false worship. Ellas lo obligaron a él a comprometer sus creencias con los dioses falsos de ellas. And so he became a disillusioned, carnal, older man. Así que se volvió carnal, desilusionado y totalmente incrédulo, Filled with sorrow and unbelief. lleno de tristeza y de incredulidad. Let's read what he wrote in Ecclesiastes 7:28. Leamos lo que él escribió en Eclesiastés 7:28. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He said, one good man among 1,000 I can find, Él dice, un hombre entre 1000 sí pude encontrar, un hombre bueno, but I can't even find one good woman among 1,000. pero entre 1000 ni siquiera pude encontrar una sola buena mujer. Now, Solomon had 1,000 wives. Ahora Salomón tuvo 1000 esposas. And now he was saying, there's not one good one among them. Y ahora le está diciendo, pues ni una sola de todas ellas es buena. Now, when he wrote the Song of Solomon, he said, oh, there is one, the most precious of them all. Pero cuando escribió el Cantar de los Cantares, él sí dijo, ay, sí, hay una, la más preciosa de todas las mujeres. But as an old, disillusioned, backslidden king, Pero ya siendo un rey viejo y decepcionado, he had forgotten, he was disgusted with them all, even the one that had originally been his special joy. a él le desagradaban todas, aún aquella que cuando era joven había sido su deleite. Revelation 2:4 warns us not to leave our first love. Ahora, Apocalipsis 2:4 nos advierte que no debemos abandonar nuestro primer amor. Naturally speaking, Solomon had left his first love of his special bride that he wrote the Song of Solomon for. En lo natural, Salomón había amado a su primera esposa, aquella para quien él escribió el Cantar de los Cantares. But he had also spiritually left his first love. Pero espiritualmente también había perdido su primer amor. And his heart was no longer right with God. Y su corazón ya no estaba bien con Dios. And so when he wrote this book, the theme from your notes is that everything is vanity. Así que cuando él escribió este libro, el tema, como tienen ahí en sus notas, es todo es vanidad. So almost all of the book is to prove his thesis or his statement that life is vain and empty and worthless. Así que todo el libro lo escribe para comprobar su tesis de que toda la vida, todo en este mundo es vano, sin propósito, vacío e inútil. And so his message in this book confuses a lot of Christians. Entonces, el mensaje que él da en este libro confunde a muchas personas, a muchos cristianos. How can the wisest man in the world say that life has no meaning and purpose? ¿Cómo puede el hombre más sabio del mundo decir que la vida no tiene ningún sentido ni propósito?
Because the whole message of the Bible is that God created us for His wonderful purposes. Porque todo el propósito de la Biblia es que Dios nos creó para sus maravillosos propósitos. That God has thoughts to give us a good future and a hope. Que el pensamiento de Dios es bueno para nosotros, es con un futuro de esperanza. That eye has not seen, ear has not heard, the great things God has awaiting us. Cosas que ojo no ha visto ni oído escuchado, cosas más grandes son las que Dios tiene para nosotros. The whole Bible teaches us to look to the God who created us Toda la for Biblia. wonderful purposes. Toda la Biblia nos muestra que debemos poner nuestros ojos en el Dios que nos creó y nos hizo para cosas maravillosas. And for a eternal glory of being close to the heart of God. Y para que durante una eternidad tengamos una gloria eterna estando cerca de su corazón. But the book of Ecclesiastes seems to teach us exactly the opposite. Pero el libro de Eclesiastés parece que nos está enseñando exactamente lo contrario. And that's why so many people are confused when they try to read it. Y por eso es que muchos se quedan confundidos cuando empiezan a leer este libro. So that's why a lot of people don't try to even read the book of Ecclesiastes. Por eso es que muchos ni siquiera lo intentan, It's different than the rest of the Bible. porque es distinto al resto de la Biblia. And we need to put the writings of Solomon in the book of Ecclesiastes into the proper perspective. Por lo tanto, necesitamos poner lo que Salomón escribió en el libro de Eclesiastés en la perspectiva correcta. That he wrote this book when he was an old backslidden king. Él escribió este libro cuando era un rey viejo y descarriado. And when he uses most of the book to explain and prove that life is empty and meaningless, Y cuando él usa casi todo el libro para explicar que la vida está vacía y que no tiene ningún sentido, we have to understand that what he is writing is true tenemos que entender que lo que él está escribiendo es cierto for a backslider. para un descarriado. And if you are a backslider, then yes, life is empty and has no meaning. Porque si tú eres un descarriado, entonces sí, la vida está vacía y no tiene ningún significado. Then yes, your life will be full of grief and sorrow. Entonces sí, tu vida va a estar llena de tristeza y de llanto. So we need to understand what Solomon is proving is the dangers of backsliding. Así que debemos entender que lo que Salomón está probando aquí son los peligros de descarriarse. The message that is shouting through all of the chapters of his last sermon, Ecclesiastes. Ese mensaje que impregna todos los capítulos de este libro de Eclesiastés. Is the message, don't live your life like I lived mine. El mensaje es: no vivas tu vida como la viví yo. Don't become a backslider. No te descarríes. Remember your God when you are young and follow him all the days of your life. Recuerda a tu Dios cuando eres joven y síguelo todos los días de tu vida. Is the message that Solomon is trying to teach us. Ese es el mensaje que Salomón está tratando de enseñarnos. The warning of his last sermon. La advertencia de su último sermón. And so in your notes, when we speak of the theme of this book, it's that all is vanity apart from God. Ahora, cuando hablamos entonces del tema de este libro, todo es vanidad, apartados de Dios. Now the word vanity and vanities are used 38 times in this book. Ahora, las palabras vanidad, vanidades y vanos son utilizadas 38 veces en este libro. And that's an interesting number Y ese es un número interesante, because that's the number of years that the Israelites aimlessly wandered in the wilderness because of their disobedience. porque ese es el número de años que los israelitas vagaron inútilmente por el desierto. A generation of the Israelites missed God's best. Una generación de israelitas se perdió de los propósitos de Dios. Wandered in the wilderness for 38 years and died. Estuvieron vagando por el desierto 38 años sin Dios. And when Solomon says 38 times life is empty, Y cuando Salomón dice 38 veces que la vida está vacía, yes, it is empty for the backslider. sí,
el descarriado tiene su vida vacía. Yes, it is empty for the person who is wandering away from God. Cuando una persona se aleja de Dios y anda como vagabundo lejos de Él, su vida está vacía. And when Solomon's heart turned away from fully following the Lord, Y cuando el corazón de Salomón se alejó y ya no siguió a Dios completamente, he lost all purpose and meaning. él perdió el propósito y el significado. Now, another phrase that he used repeatedly through this book was the phrase, under the sun. Ahora, otra frase que él usa repetidas veces en este libro es la frase debajo del sol. He used that phrase 28 times. Utiliza esa frase 28 veces en el libro. And he was showing that what he was writing under the sun came from an earthly, natural vision. Y él muestra que cuando él está hablando debajo del sol, muestra el punto de vista de la perspectiva natural y terrenal. A very few times he wrote about what was done under heaven. Pocas veces escribió lo que se hace bajo el cielo. Ecclesiastes 3:1. Eclesiastés 3:1 lo dice. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. And when he was talking about the things that were done under heaven, he was speaking about the things done in the sight of God. Y cuando él escribe acerca de las cosas que se hacen debajo del cielo, se está refiriendo a las cosas que se hacen para honrar a Dios. But he only mentioned that a few times in this book. Pero esto lo menciona pocas veces en su libro. What he repeated 28 times was all of the sorrowful suffering done under the sun. Sin embargo, repite 28 veces un montón de cosas de cansancio y cosas tremendas y tristes y devastadoras que se hacen bajo el sol. A natural view under the heat of the glaring sun. Una visión natural bajo el calor del sol. And he also repeatedly used the word travail. Y también, repetidamente, muchas veces usa la palabra fatiga, Vexation of spirit. aflicción de espíritu. And 31 times he talked about labor, Y 31 veces habla de trabajo o faena, about all of the burdens that a person can carry throughout life. todas las cargas que una persona lleva durante su vida. And Solomon had much suffering and carried many burdens Y Salomón había sufrido mucho, él había llevado muchas cargas, because he had become a backslider. debido a que se había convertido en un descarriado. And that is what will fill a backslider's heart and life. Y eso es lo único que llena el corazón de un descarriado. Now, in our notes, when we consider the doctrine of the book of Ecclesiastes, Ahora, en nuestras notas, cuando pensamos en la doctrina del libro de Eclesiastés, we find that it is a very confusing mixture. vemos que es una mezcla que confunde. Some of his teaching is very good, godly wisdom. Alguna de su enseñanza es muy buena enseñanza piadosa. But much of this book teaches us the wisdom of this world. Pero la mayor parte de este libro nos enseña acerca de la sabiduría terrenal. And so let's look in James chapter 3, Vamos a Santiago 3 entonces, verse 15 through 17, del 15 al 17. where the Bible teaches us there are two types of wisdom. Allí la Biblia nos enseña que hay dos tipos de sabiduría. The wisdom of the world and the wisdom of heaven. La sabiduría del mundo y la sabiduría celestial. So let's read verse 15 through 17. Leamos Santiago 3 del 15 al 17. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Two types of wisdom. Dos tipos de sabiduría. The wisdom that comes down from heaven La sabiduría que viene del cielo and the wisdom of the earth y la sabiduría terrenal, that becomes sensual and demonic. que es demoníaca. And as Solomon was made the wisest man in the world, Y Salomón era el hombre más sabio de este mundo.
In his godly time of life, he would reveal the spiritual wisdom of heaven. Entonces, durante el tiempo en el que él tuvo una vida buena, durante esos años, él mostró esta sabiduría celestial. But in his backslidden years, he revealed the carnal wisdom of the world. Sin embargo, durante los años que él estuvo descarriado, él mostró en su vida la sabiduría terrenal. Now, God gives wonderful gifts to all of us. Ahora, el Señor nos da a todos dones maravillosos. God's gift is his blessing to us. El don de Dios es bendición para nosotros. But then his blessings are our responsibility to use correctly. Ahora, es nuestra responsabilidad usar correctamente las bendiciones que Él nos da. For example, Por if ejemplo. God gave someone the ability to be a very beautiful singer, Si Dios le da a una persona la capacidad de ser un excelente cantante, if that person is walking with God, they will use their beautiful voice to give glory to God. si esta persona está caminando con Dios, va a usar su hermosa voz para glorificar a Dios. But if that person loses their relationship with God and backslides, Pero si esa persona pierde su relación con Dios y se descarría, they still have their beautiful voice. su hermosa voz la va a tener todavía. A good singer, if they backslide, does not have his voice all of a sudden become terrible. Porque si es un buen cantante que se descarría, su voz no se le va a descomponer de la noche a la mañana. No, God gives a person a beautiful voice. No, cuando Dios le da a alguien una hermosa voz, Whether they use that talent for good or for evil. eso no va a cambiar. O sea, Dios le da la voz linda y que la persona la puede usar para bien o la puede usar para mal. There are people that God has raised up as true prophets. Hay personas a quienes Dios ha levantado para que sean profetas verdaderos. But if they become proud and independent of God, Pero si se envanecen y se separan de Dios, a true prophet can become a false prophet. un profeta verdadero se puede convertir en un falso profeta. They were given a prophetic ability from God. Dios le dio una capacidad profética. But whether they use that ability to be a good prophet or a false prophet is their responsibility to God. Pero si esta persona usa esa capacidad para ser un buen profeta o un mal profeta, eso ya es su propia responsabilidad. So when Solomon was following God, he revealed much of the great wisdom of God. Así que cuando Salomón estaba siguiendo a Dios, él usó toda esta sabiduría celestial. When he backslid, he still had wisdom, Y cuando se descarrió, él mantuvo la sabiduría. but it became a corrupted earthly wisdom. Pero esta sabiduría se corrompió con sabiduría terrenal. Let's look at Ecclesiastes 2:16. Vamos a Eclesiastés 2:16. Porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. 2 verse 16. Okay. Okay, he is speaking that the wise and the fool are the same. Él está diciendo que tanto el sabio como el necio son iguales. Let's read what he says in Proverbs 3:13. Veamos lo que dice en Proverbios 3:13. 3:13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. And let us compare it with what he wrote in Ecclesiastes 1:18. Perdón, hermanos. Proverbs 3:13. Perdón, hermanos, yo leí Eclesiastés, pero era Proverbios 3:13, que lo vamos a comparar con Eclesiastés. Perdón, Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ahora eso lo vamos a comparar con Eclesiastés 1:18. 1:18. Eclesiastés 1:18, que dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor.
And so he talked about the joy of having wisdom in the book of Proverbs. En el libro de Proverbios habla del gozo de tener sabiduría. But then, when he was backslidden, he said, if you have a lot of wisdom, it will bring you not joy, but grief. Y luego, cuando él se descarrió, dice, no, si tienes sabiduría, no vas a tener gozo, vas a tener tristeza. That's the opposite of what he said before. Es lo opuesto de lo que había dicho antes. And it's true, if you are seeking to walk with God, wisdom will bring you joy because it will lead you closer into the ways of God. Y esto es cierto, si uno está caminando cerca de Dios, la sabiduría nos va a dar gozo porque nos va a mantener cerca de Él. The wisdom will bring you joy. La sabiduría nos va a producir gozo. But if you're a backslider, wisdom will convict you and make you feel guilty. Pero si te has descarriado, la sabiduría te va a traer convicción de pecado y te va a hacer sentir mal. And so wisdom will bring grief to the backslider. Y entonces te va a dar dolor si eres un descarriado. Let's read in Proverbs 22:6 what Solomon wrote in his middle years of godly wisdom. Leamos en Proverbios 22:6 lo que Salomón escribió siendo un rey relativamente joven. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. And let's compare that with what he said when he was an elderly, backslidden king. Y comparémoslo con lo que escribió después, siendo ya un rey viejo. Eclesiastés 2:18 and 19. Eclesiastés 2, 18 y 19. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo el trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol. Mi sabiduría, esto también es vanidad. When he was functioning in godly wisdom, he said, train up a child correctly and he will follow that path. Cuando él estaba bajo la influencia de la sabiduría piadosa, él dijo, entrena al niño en su camino y aunque fuere viejo no se va a apartar. But when he was a backslidden older king, he struggled with what would be the result of the son that would follow him. Pero cuando ya era un rey viejo, él estaba ahí luchando con qué iba a hacer la persona que heredara todo lo que él había hecho. He said, how do I know if he will be a wise man or a fool? ¿Cómo sé yo si va a ser sabio o si va a ser necio? How do I know if he will make my kingdom greater or if he will tear it down with his own hands? ¿Cómo sé yo si va a engrandecer mi reino o si lo va a destruir con sus propias manos? A backsliding king could not tell. Un rey descarriado no puede saberlo. And it was a great grief to his heart. Y esto le producía dolor en su corazón. Let's read the godly wisdom he had in Proverbs 14:23. Vamos ahora a Proverbios 14:23 con sabiduría piadosa, que fue lo que él dijo siendo joven. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. He said, labor will be profitable. Él dice, el trabajo va a dar fruto. But what did he say as a backslidden king in Ecclesiastes 1:3? Pero ¿qué fue lo que dijo después siendo un rey descarriado en Eclesiastés 1:3? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? How do you know if there's profit for all of your work? ¿Cómo sabes que vas a obtener alguna ganancia de todo lo que trabajaste? That's the opposite of what he had written in the Bible years before. Esto es lo opuesto a lo que él había escrito en la Biblia años antes. And so many times you will find what he wrote in Ecclesiastes is the opposite of what he wrote when he was younger. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que lo que escribió en Eclesiastés es lo opuesto a lo que él había escrito cuando era joven. Because the book of Proverbs and Song of Solomon reveals his godly wisdom that he had when he was walking with God. Porque el libro de Proverbios y el libro del Cantar de los Cantares muestran lo que él era, un rey
piadoso y un rey con sabiduría que viene de Dios. But the book of Ecclesiastes shows us the corrupted worldly wisdom he had when he was an old backslidden king. Sin embargo, el libro de Eclesiastés nos muestra esta sabiduría que ya se había corrompido y se había vuelto una sabiduría terrenal cuando él se convirtió en un rey descarriado. And so we have to evaluate his wisdom in his earlier and in his last writing. Por lo tanto, debemos nosotros evaluar su sabiduría la sabiduría que tenía en los primeros años y la sabiduría que tenía ya siendo viejo. With the two types of wisdom we are taught about in James 3, verse 15 through 17. Con estos dos tipos de sabiduría que vimos en Santiago 3 del 15 al 17. That there is a worldly wisdom and a heavenly wisdom. Que hay una sabiduría terrenal y una sabiduría celestial. Now when Solomon wrote the book of Ecclesiastes, Ahora, cuando Salomón escribió el libro de Eclesiastés, he was much of the time speaking under the sun, under the grief and burdens of his backslidden heart. a menudo él hablaba debajo del sol, él hablaba cargado con todas estas cosas que lo angustiaban. And only part of the time was he speaking about the good things that we can find under heaven. Y pocas veces hablaba él de las buenas cosas que podemos encontrar debajo del cielo. So most of the book is very negative. La mayor parte de este libro es negativo. It's basically explaining the proof that life is empty and meaningless. Básicamente está comprobando, explicando esta teoría de que la vida es vacía y que esta vida no tiene ningún significado. If you are a backslider. Si es que somos unas personas descarriadas. But when we read parts of the book of Ecclesiastes, we say, how can that be proper? Y cuando leemos algunas partes de Eclesiastés, movemos la cabeza y decimos, pero ¿cómo puede ser esto posible? Esto no es correcto. Eat and drink and be merry, for there is nothing else worthwhile in life. Come y bebe y alégrate, porque en esta vida nada vale la pena. That's against the message of the rest of the Bible. Esto está en contra del resto del mensaje que vemos en la Biblia. We have been given an eternal calling to glory. Porque nuestro llamado es un llamado eterno para la gloria. We are not living life like the worldly people that are just waiting for the next sin or party. Nosotros no vivimos como las personas de este mundo que están esperando cometer el siguiente pecado o están esperando la próxima fiesta. So we read a lot of the book of Ecclesiastes and we say, how can this be wisdom? Y leemos Eclesiastés y decimos, pero esto no es sabiduría. What we must understand is sometimes the Bible reveals truth by exposing error. Y debemos entender que muchas veces la Biblia nos explica y nos expone la verdad cuando nos muestra el error. And we have to put all of the teachings of the Bible into their proper perspective. Y todas las enseñanzas de la Biblia las debemos poner en la perspectiva correcta. If you just read Ecclesiastes that teaches all life is meaningless and empty, Si solamente leemos Eclesiastés, donde dice que la vida es vanidad y vacía, well, that is not true for the godly. bueno, esto no es así para los piadosos. We have to put it in the proper perspective. Debemos ponerlo en la perspectiva correcta. This is true for the backslider. Esto sucede con el descarriado, sí. And then we see truth by Solomon showing his error. Entonces podemos ver la verdad cuando Salomón nos muestra el error. And so there are places in the Bible that we learn truth by first seeing error Y hay exposed. lugares en la Biblia donde podemos aprender la verdad cuando leemos y vemos expuesto el error. For example, Por the book ejemplo, of Job, el libro de Job, another book that many people find confusing. otro libro que muchas personas lo encuentran confuso. Now, Job was written of a man who lived about the time of Abraham. Job
fue un libro escrito de un hombre que vivió más o menos cuando vivió Abraham. That is clearly shown us by some of the names of the places in the book of Job, which were contemporary with the time of Abraham. Esto lo podemos observar con los nombres de varios lugares que están mencionados en el libro de Job, que son contemporáneos a los lugares que estaban cuando Abraham vivía. And Job actually might have been the first book written in the Bible. De hecho, se cree que Job fue el primer libro escrito de la Biblia. It talked about a man who lived about 300 years before the time of Moses, who wrote the first 5 books of the Bible. Que habla de un hombre que vivió más o menos unos 300 años antes de Moisés, quien fue el que escribió los primeros libros de la Biblia. And in chapter 1 of the book of Job, we can read how there was a roll call in heaven. Y en el capítulo 1 de Job podemos ver cómo en el cielo se llamó a una reunión. Okay, the sons of God presented themselves before the Lord. Todos los hijos de Dios se presentaron delante del Señor. That could be like an army having a roll call presented before their officers. Esto podría ser los generales de un ejército que se presentan todos delante del supremo jefe. And it probably showed the ranks of the angels standing before the Lord in heaven on this certain day. Probablemente muestran los distintos rangos que tenían los ángeles y que ellos se tenían que presentar delante de Dios en una fecha específica. But then we read Satan, a fallen angel, also came to join the roll call. Pero luego también leemos que Satanás, un ángel caído, llega a esta reunión. And the Lord said to Satan Y el Señor le dijo a Satanás, in Job chapter 1 verse 8, en Job 1:8, Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? God pointed out to Satan his excellent servant Job. Fue Dios quien le mostró a Satanás este siervo excelente que era Job. And because Satan was a backslidden angel Y debido a que Satanás era un ángel descarriado, who only found fault with everything, que encontraba defectos en todos lados, he said, Job doesn't follow you, God, because he loves you. He just follows you because you bribe him with your blessings. él le dijo a Dios, Job no te sirve porque te ama. Él te está sirviendo solo por todas las cosas que tú le das, todas las bendiciones que le das. Por eso lo hace. God, you take away everything Job has, and he'll curse you to your face. Quítale, Dios, quítale todas esas cosas que le has dado y vas a ver cómo te va a maldecir. And what was God's response? ¿Y qué fue lo que Dios le respondió? Siggy! Claro que sí. Give me Okay. 5, hagámoslo. Take away everything that he has. Quítale todo lo que tiene. Let's start the contest. Comencemos nuestra competencia. And God's truth against Satan's accusations. Y aquí tenemos la verdad de Dios en contra de las acusaciones de Satanás. The book of Job exposes the lies of Satan. El libro de Job expone las mentiras de Satanás. And so we need to see the perspective of how God often presents things to reveal truth by revealing error. Por eso necesitamos entender la perspectiva de que muchas veces Dios nos expone la verdad cuando nos revela y nos muestra el error. Let's also look in Luke chapter 4 Vamos también a Lucas 4. about the temptations of Christ. Vamos a leer acerca de las tentaciones de Cristo. Let's read in verse 10 and 11. Lucas 4, 10 y 11. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Now, here are two scriptures quoted us. Ahora, aquí tenemos, que se nos están citando dos escrituras. They are the word of God from Psalm 91. Son la palabra de Dios del Salmo 91. But are they the words that God was speaking right then? Pero ¿son las palabras que Dios estaba hablando en ese momento?
Who was speaking those words in Luke 4? ¿Quién estaba hablando estas palabras en Lucas 4? It was not God, it was Satan. No fue Dios diciendo estas palabras, fue Satanás quien las dijo. So Satan was taking the word of God and trying to twist it into deception for the Lord Jesus. Satanás agarró las palabras de Dios y estaba tratando de torcerlas. But when Jesus put this deception in the proper framework, Pero cuando Jesús agarró este engaño y lo puso en el contexto correcto, I will not worship you, for it is written, you shall only worship God. yo no te voy a adorar a ti porque escrito estás, adorarás solo a tu Dios. I will not jump off the temple because God's word speaks that we should not tempt the Lord. Yo no voy a saltar del pináculo del templo porque la palabra de Dios dice que no tentarás al Señor tu Dios. Then these words that originally were the word of God from Psalm 91 Ahora, estas palabras que originalmente sí eran palabra de Dios porque estaban en el Salmo 91, that were twisted into becoming the words and false wisdom of Satan, fueron torcidas para que encajaran en la falsa sabiduría de Satanás. when we then see the bigger picture of what was happening in the temptation, Cuando podemos ver la imagen completa de lo que estaba sucediendo en la tentación and the correct balance that Jesus had in all of these situations, y el equilibrio correcto que Jesús tenía en estas situaciones, then we read that even the words of Satan become the word of God. entonces leemos que aún las palabras de Satanás pueden convertirse en palabra de Dios. Because Satan is quoted here in Luke chapter 4. ¿Por qué? Satanás las está citando aquí en Lucas 4. His words that were the word of God became the word of Satan and again are now written in the Bible as the word of God. Sus palabras, que fueron palabra de Dios, que luego se convirtieron en palabras de Satanás y que están escritas aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Is that confusing? ¿Esto nos confunde? Yes. Sí, But that is the nature of deception. pero saben, esa es la naturaleza del engaño. That is why we have written in the Bible the temptations of Satan to Jesus. Por eso es que están escritas aquí en la Biblia estas tentaciones que Satanás le hizo a Jesús. So that we can take wrong things and from them learn truth through a correct perspective. Para que agarremos cosas malas y a través de esas aprender lo bueno, la perspectiva buena y entonces tener sabiduría. And most of the book of Ecclesiastes shows us the wrong things of Solomon's backslidden wisdom. Y la mayor parte del libro de Eclesiastés nos muestra esta sabiduría terrenal, esta mala sabiduría que tenía Salomón. But when we see them through the correct perspective, they teach us the wisdom of God. Pero cuando vemos todo esto desde la perspectiva correcta, entonces todas esas palabras nos van a enseñar la sabiduría de Dios. So when you read things in the book of Ecclesiastes that are confusing, Así que cuando leas cosas en el libro de Eclesiastés que te confundan, we have to remember he is most of the time speaking things that are worldly wisdom that are true for the backslider. tenemos que saber y recordar que muchas de estas cosas fueron escritas con una sabiduría terrenal, ya que él era un hombre descarriado. And it can be a warning for us. Y entonces pueden ser advertencias para nosotros. If we start to think with the same worldly wisdom that Solomon fell into, Si es que comenzamos nosotros también a pensar, a procesar las cosas con esta sabiduría terrenal, que así como lo hizo Salomón. let's look at one example of that. Veamos un ejemplo de esto. In Ecclesiastes chapter 2, Eclesiastés 2. okay, it's about verse 12 to 16 about how I communed in my heart. Okay, let's read Ecclesiastes 2 verse 12. Leamos Eclesiastés 2:12.
Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podría hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Okay, I don't think that's is correct in your Spanish. So, perdón, we will not look at that right now because it is a little different from English to Spanish. Ok, no vamos a ver este versículo en este momento porque en la versión en español está distinta a la versión en inglés. Okay, we will get into specific things in the book of Ecclesiastes in our next sessions. En la próxima sesión vamos ya a agarrar versículos específicos de Eclesiastés. Let's go to our second page of notes. Vamos ahora a la parte de atrás de nuestras notas, la segunda página. Lessons to learn from the book of Ecclesiastes. Lecciones para aprender del libro de Eclesiastés. Can you read the first paragraph? La condición de nuestro corazón va a influir lo que prediquemos. Cuando pases por momentos difíciles en tu vida espiritual, debes clamarle a Dios, no solamente por ti mismo, sino también para que tu ministerio permanezca puro. We need to be careful about what is growing in our hearts. Debemos ser cuidadosos con lo que permitimos que crezca en nuestro corazón. Because what is in our heart will be what comes out of our words. Porque lo que esté en nuestro corazón es lo que nuestras palabras van a revelar. As our Lord Jesus said in Matthew 12:34. Como lo dijo el Señor en Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. And so we must be careful because what we allow to grow in our heart will influence what we speak and what we preach. Por eso debemos tener mucho cuidado porque lo que le permitamos crecer en nuestro corazón es lo que luego nosotros vamos a hablar y lo que vamos a predicar. And if you have a calling to teach or preach the word of God, Y si tu llamado es predicar o enseñar la palabra de Dios and you go through a time of difficulty or struggle, y has pasado por un tiempo de dificultad, de luchas, we need to cry out to God that the things that we teach and preach will remain pure. necesitas clamarle al Señor para que las cosas que tú enseñes o prediques se mantengan puras. That we don't become like Solomon, Que no nos convirtamos como Salomón, who said in the book of Ecclesiastes, que dijo en el libro de Eclesiastés: "Go ahead, young man, do whatever you want. Ve, dale joven, haz todo lo que tú quieras. Whatever gives you pleasure, enjoy it." Lo que te produzca placer, disfrútalo. Ay, ay, ay. That's what Ecclesiastes teaches us in chapter 11. Eso es lo que Eclesiastés nos enseña en el capítulo 11. But that's dangerous for you to preach it in Pero, your churches. pero es un poco peligroso predicar eso en la iglesia, ¿verdad? You have to put Solomon's words in the correct perspective. Hay que poner las palabras de Salomón en la perspectiva correcta. And we have to be careful of the things that we speak when we go through struggles. Y nosotros, cuando estamos pasando por nuestras propias luchas, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. And that is why we always want to cry out to God, "Lord, give me a pure heart." Por eso siempre debemos clamarle al Señor: Señor, pon en mí un corazón puro, That I will speak what is right and lead people in the paths of righteousness. para que yo hable lo correcto y que pueda guiar a otras personas por las sendas de justicia. Now, another important thing taught in the book of Ecclesiastes Ahora, algo que también es importante que se enseña en el libro de Eclesiastés: la condición de nuestro corazón será impartida y multiplicada en las personas a quienes prediquemos y ministremos. what is in our heart is going to be multiplied in the hearts and lives of the people we teach. Lo que esté en nuestro corazón va a ser multiplicado en las personas a quienes nosotros prediquemos o ministremos. Solomon warned us in his good years that the power of life and death are in the tongue. En sus buenos años, Salomón nos advirtió que el poder de la vida y la muerte estaba en la lengua. But when Solomon ended up with a divided heart, Pero cuando Salomón terminó con su corazón dividido, the content of his words became divided. el contenido de sus palabras también se dividió. Let's look in 1 Corinthians 11:6. Vamos a 1 de Corintios 11:6.
when he let his pagan wives lead him into idolatry. 1 Kings, Perdón, Primera de Reyes, chapter 11. Primera de Reyes 11. When Solomon had allowed his foreign wives to lead him to idolatry. Cuando Salomón permitió que sus mujeres extranjeras apartaran su corazón. We find in chapter 11, verse 6. Primera de Reyes 11:6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. That Solomon did not keep his heart pure. Él no mantuvo puro su corazón. In verse 9 it says that his heart had turned from the Lord. En el versículo 9 dice que su corazón se había apartado de Jehová. And as he had this struggle in his life Y él tenía esta lucha en su vida between his knowing godly wisdom and his descending into backsliding. entre esta sabiduría celestial que él tenía y la forma en que se había descarriado. His divided heart ended up being multiplied in his followers as becoming a divided kingdom. Ese corazón dividido que él tenía se multiplicó, se transfirió al pueblo, quien también fue dividido. El reino fue dividido. So in 1 Kings 11, verse 11 through 13, Así que en Primera de Reyes 11, del 11 al 15 leemos: Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. and so Solomon's divided heart ended up bearing a harvest of dividing his kingdom. Así que el corazón dividido de Salomón terminó produciendo una cosecha que fue un reino dividido. And if you read the scriptures that we have in your notes next, Y si leen las escrituras que están en sus notas, we can study that Solomon spent 7 years building the temple of God, but then spent 13 years building his own house. vamos a ver que Salomón pasó 7 años construyendo el templo de Dios, pero luego estuvo 13 años construyendo su propia casa. This showed us some of the mixture in his heart. Y esto nos muestra la mezcla que había en su corazón. He spent 7 years building God's house, but more years, 13 years, building his own great 7 house. años los usó para edificar el templo de Jehová, pero el doble del tiempo, 13 años lo usó para edificar su propio palacio. And when you look at the history, the future history of his kingdom, Y cuando nosotros leemos el futuro de su reino en la historia, there were 7 good kings and 13 bad kings in the kingdom of Judah. en el reino de Judá hubo 7 reyes buenos y 13 reyes malos. The same mixture in his own heart and life. La misma mezcla que hubo en su corazón durante su vida. 7 years building God's house, signifying him serving God. 7 años edificando el templo de Jehová, que significó 7 años sirviendo a Jehová. And 13 years building his own house, signifying his own selfish, sinful years. Y 13 sinful life. años edificando su propia casa, que esto significa que 13 estuvo, bad life. que fue un tiempo malo en su vida, un tiempo de complacerse a sí mismo, de ser soberbio y de apartarse de Dios. That same balance became multiplied in the future into becoming 7 good kings and 13 bad kings. Y esto se multiplicó en su reino, y luego hubo entonces 7 reyes buenos y 13 reyes malos durante la historia del reino de Judá. Now, in the life of Abraham, Ahora, en la vida de Abraham there was also great mixture. también hubo una gran mezcla, God said, in multiplying, I will multiply you. porque Dios le dijo: yo te voy a multiplicar. But God multiplied the bad as well as the good. Pero Dios multiplicó también lo bueno y lo malo. So from Isaac, God made 12 tribes. Así que a partir de Isaac, Dios le dio 12 tribus.
But we can read in Genesis 17 that from Ishmael, God also made 12 tribes. Pero podemos leer en Génesis 17 que de Ismael también surgieron 12 tribus. 12 good tribes from Isaac, the son of the promise. 12 tribus buenas de Isaac, el hijo de la promesa. 12 bad tribes from Ishmael, the son of the flesh. Y 12 tribus malas de Ismael, el hijo de la carne. God multiplied both in his life. Dios multiplicó ambas cosas en su vida, en la vida de Abraham. And so Solomon had 7 parts good, we could say, and 13 parts selfish and evil. Y si lo podríamos decir así, Salomón tuvo 7 partes buenas y 13 partes egoístas y soberbias. Solomon had 1 spiritual son and 1 carnal son. Salomón tuvo un hijo. Abraham had 1 spiritual son and 1 carnal. Abraham también tuvo un hijo espiritual y un hijo carnal. When God looks at our heart, Cuando Dios mira nuestro corazón, what kind of mixture is in our heart? ¿cuál es la mezcla que hay en nuestro corazón? And if God multiplies us, Y si Dios nos multiplica, what are the results going to be? ¿cómo va a ser el resultado de esa multiplicación? He not only multiplies the good, he can multiply the bad in our lives. Porque Dios no solamente multiplica lo bueno, Él también puede multiplicar lo malo que hay en nuestra vida. And that should teach us the fear of the Lord, Y eso nos debería enseñar el temor de Jehová, where we cry out to God for pure hearts and pure lives. para que le clamemos al Señor: Señor, dame un corazón puro, que mi vida sea pura. Where we cry out for pure ministries that will multiply blessing on God's people. Para que le clamemos al Señor que nuestro ministerio sea puro, para que podamos bendecir a muchos. Solomon built a great kingdom only to see it divide and crumble. Salomón edificó un gran reino y lo único que pudo ver fue cómo se dividió y se derrumbó. We don't want to build big ministries and big churches just to see them divide and crumble. Y no queremos edificar grandes iglesias y grandes ministerios para ver cómo se dividen y se caen. So we need to learn from Solomon's life and the book of Ecclesiastes. Por lo tanto, necesitamos aprender de la vida de Salomón y del libro de Eclesiastés. The big message of Ecclesiastes, El gran mensaje de Eclesiastés. Solomon warning, don't live your life like I lived mine. La advertencia de Salomón: no vivas tu vida como viví yo la mía. Remember your Creator from when you're young and always follow Him. Acuérdate de tu Creador cuando eres joven y síguelo todos los días de tu vida. Don't get distracted by the things of this world. No te distraigas con las cosas de este mundo. Don't even get distracted by success. Ni siquiera te distraigas con el éxito. No, follow God all the days of your life. No, sigue a Dios todos los días de tu vida. Now, a third important lesson in your notes that we can learn from the book of Ecclesiastes. Ahora, la tercera cosa importante que vemos aquí en nuestras notas que podemos aprender de Eclesiastés: debemos prestar mucha atención a las enseñanzas y advertencias que salen de nuestra boca, porque muchas veces estas son más para el predicador que para la congregación. Okay. Read it all. Las advertencias que más se repiten en los escritos de Salomón son acerca de evitar a las mujeres perversas. Sin embargo, él se casó con muchas de ellas. Él predicó de nuestra necesidad de dominio propio, pero él personalmente no lo hizo. Él advirtió del peligro de convertirse en un líder soberbio que no admite consejos, pero él se convirtió justamente en eso. La sabiduría no nos protege de la destrucción, a menos que también la obedezcamos. Predicar la verdad no nos ayuda si no practicamos lo que predicamos. Read these notes and read all of these verses sometime in the next few days. En los próximos días lean estas notas y lean todas las referencias bíblicas. Let these lessons sink deep into our hearts. Que estas lecciones penetren en lo profundo de nuestro corazón. Many times God will give us some very special, powerful message to our life. A veces Dios nos va a dar mensajes poderosos a nuestra vida. And we might teach and preach it in different ways many, many times. Y podemos enseñarlos, predicarlos de diferentes formas muchas veces. But many times, if God gives us a life message, Pero muchas veces cuando el Señor nos da un mensaje de vida, it is not just because we are preaching to others with one finger pointed.
no es únicamente que le estamos predicando a otros con un dedo señalándolos a ellos. but we also have 3 fingers pointed back at ourselves. Recordemos que tenemos otros 3 dedos que nos están señalando a nosotros. And God may give you a powerful message for other people, Y puede ser que Dios te dé un mensaje poderoso para otros. but most importantly, it is a message we need. Pero lo más importante es que es un mensaje que tú necesitas. And so Solomon had much writings of warning about evil women. Y Salomón escribió muchísimo acerca de advertir acerca de la mujer extraña. He was a hearer of the word, but he wasn't a doer. Él era un oidor de la palabra, pero no era un hacedor de la palabra. He married many corrupt pagans. Porque se casó con muchas paganas corruptas. Solomon preached in Proverbs about the need for self-control and discipline. Salomón predicó en Proverbios acerca de lo importante que es tener templanza y dominio propio. But at the end of his life, he confessed, I had no self-control in my own life. Pero al final de su vida, él confesó, yo no tuve dominio propio en mi vida. He warned about becoming a proud, unteachable leader. Él advirtió acerca de no convertirnos en líderes soberbios que no admiten consejos. But that's what he became. Pero él se convirtió precisamente en eso. So when God gives us powerful messages that we often will share with others, Así que cuando Dios nos dé estos mensajes poderosos que nosotros vamos a predicarle a otros, we have to remember that primarily they are first for us. debemos recordar que esos mensajes son primeramente para nosotros. Back in the 1980s, there was an American evangelist that preached to hundreds of millions of people every week through his TV ministry. En los 80s hubo un predicador norteamericano que le predicaba a cientos de miles de cristianos con mensajes todas las semanas por la televisión. He was always preaching hard against immorality and lust. Siempre predicaba duramente en contra de la inmoralidad y de la lujuria. But he ended up falling from that own sin. Pero él terminó cayendo en ese pecado. He was a hearer of the word, but he was not a doer. Él era oidor de la palabra, pero no era hacedor de la palabra. And so the next lesson in our notes, mixture in our life must be removed before it destroys us. La siguiente lección en nuestras notas dice que la mezcla en nuestra vida debe ser quitada porque si no nos va a destruir. Let's read what Solomon wrote in Ecclesiastes 10:1. Leamos lo que escribió Salomón en Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. We can have a wonderful life in ministry, Podemos tener una vida y un ministerio maravilloso, but if we permit a few dead flies into the perfume of our life, pero si permitimos un par de moscas muertas en el perfume de nuestra vida, if we allow a few sins and corrupt areas inside of us, si permitimos un par de pecados o un par de áreas corruptas en nuestra vida, a little bit of corruption can pollute much good. un poquito de corrupción puede contaminar mucho que es bueno. So when Song of Solomon was young, he wrote in the Song of Solomon, Y cuando Salomón era joven, él escribió en el Cantar de los Cantares, chapter 2, verse 15. en el capítulo 2, versículo 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. He said, catch the little foxes that are trying to destroy the vines. Él dijo, cacen esas zorras pequeñas que están tratando de echar a perder las viñas. The vines can speak of the fruit of the Spirit that should be growing in our life. Y las viñas pueden hablar del fruto del Espíritu que está creciendo dentro de nosotros. And the little foxes can speak of the works of the flesh that war against the fruit of the Spirit. Y las zorras pequeñas nos pueden hablar de las obras de la carne que constantemente están peleando en contra de las obras del Espíritu. If we fight against the things of the flesh and remove them, our life and ministry will remain pure. Si peleamos en contra de estas
carnalidades en nuestra vida y las sacamos de nuestra vida, entonces nuestra vida y nuestro ministerio van a permanecer puros. But what did Solomon write of his own life? Pero ¿qué fue lo que Salomón escribió acerca de su propia vida? Let's read in Ecclesiastes chapter 2, verse 10. Leamos Eclesiastés 2:10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Solomon did not catch the foxes in his own life. Salomón no cazó las zorras en su vida. He let his lusts and sins multiply with no self-control. Él permitió que sus lujurias y sus deseos se multiplicaran en su vida sin ningún control, sin ningún dominio propio. And the most successful man the world had ever seen became the most miserable man Y the el world had ever hombre seen. más exitoso que el mundo había tenido se volvió el más miserable de todo el mundo. And so the next truth that we learn in our notes Así que la siguiente verdad que aprendemos en nuestras notas: el ministerio no satisface. Salomón fue uno de los líderes religiosos más grandes como predicador, autor, líder, consejero, administrador, compositor de salmos. Pero la intención de Dios nunca fue que nuestro ministerio tomara lugar de nuestra relación con Él. Es lo único que puede realmente satisfacer los deseos del corazón humano, nuestra relación personal con Dios. Solomon had everything the world could offer. Salomón tuvo todo lo que el mundo puede ofrecer. The richest man in the world, El hombre más rico del mundo, the wisest man, el más sabio, the most powerful, el más poderoso, the most famous, el más famoso the most wives. y el más sabio. He had the most of everything. Tuvo lo mejor de todo And he ended life empty. y su vida terminó vacía. Saul was a man who lost everything in life. Paul, the apostle Paul, was a man who lost everything in life. En cambio, el apóstol Pablo fue alguien que perdió todo en su vida. He said, I count all things as loss. Él dijo, yo cuento todo como pérdida, como basura. All of the things of my past, I count them to be as worthless as garbage. Todo lo de mi vida anterior yo lo tengo por basura. Saul had nothing left that this world would consider. He left everything of this world. Saulo dejó todo lo que este mundo considera como valioso. But he ended up with everything. Pero él terminó con todo. That nothing could separate him from the love of God. Porque él dijo, a mí nada me puede separar del amor de Dios. That he could do all things through Christ who strengthens him. Porque él podía hacer todo por medio de Cristo quien lo fortalecía. Solomon's everything became nothing. Para Salomón todo se convirtió en nada. When Paul became nothing, he gained everything. Pero cuando Pablo se volvió una nada, entonces él obtuvo todo. And we must learn these truths for us to be fully successful and fruitful Christians. Y nosotros debemos aprender todas estas cosas para aplicarlas a nuestra vida, para que tengamos vidas fructíferas y que no seamos perdedores. Now, a last thing we will mention in our class now Lo último que vamos a mencionar en nuestra primera sesión es una persona que está descarriada, va a buscar sustitutos naturales para las cosas espirituales. Solomon, it says, loved the Lord when he was young. Salomón dice que cuando fue joven amó al Señor. But when he turned to idolatry, the Bible says God was angry with him. He lost God's love. Pero cuando se alejó de Dios y se volvió a la idolatría, la Biblia nos dice que se apartó de Dios. But he substituted God's love for only having a lot of human love. Él sustituyó el amor de Dios con el amor humano. Solomon said in Ecclesiastes 2 that he learned how to get drunk. En Eclesiastés 2, Salomón dice que él aprendió cómo emborracharse. But Ephesians 5:18 says, don't be drunk with wine, but be filled with the Spirit. Sin embargo, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Solomon did not remain full of the Spirit, so he ended up full of wine.
Salomón no se llenó del Espíritu, por lo tanto terminó lleno de vino. Solomon lost the praise of God in his backslidden elderly years. Cuando él se alejó del Señor siendo un viejo, perdió la aprobación y la alabanza de Dios. But instead, he fed off of receiving the praise of man. Y terminó alimentándose de la alabanza de los hombres. Solomon gathered the greatest earthly riches. Y él acumuló las riquezas terrenales, las mejores, But he lost his heavenly treasures. pero perdió los tesoros celestiales. And so we must be careful that we do not substitute natural things for a spiritual life. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de no sustituir las cosas espirituales con cosas naturales. That we should always keep preeminent in our heart and life a desire to walk with God. Sino mantener siempre como lo principal en nuestra vida, caminar con Dios. To be filled with His Spirit. Ser llenos del Espíritu. To have God look down upon our life. Que Dios, cuando vea nuestra vida, And say, this is my son or my daughter in whom I am well pleased. pueda decir, este es mi hijo, esta es mi hija en quien yo tengo complacencia. That we will continue our life until the end, Que podamos continuar nuestra vida hasta el final, seeking to hear the words, well done, good and faithful servant. buscando escuchar esas palabras, bien hecho, siervo bueno y fiel. You were faithful with a little, I will now give you much. Enter into the joy of your Fuiste Lord. fiel en lo poco y ahora te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. This is the perspective we need to keep our life focused on. Esta es la perspectiva en la cual debemos enfocarnos durante toda nuestra vida. Because Solomon's life warns us of the possibility of our going the opposite way. Porque la vida de Salomón nos advierte de que existe la posibilidad de que nos alejemos y nos descarriemos. And gaining everything for a short season that might look successful and satisfying. Y que ganemos todo por lo terrenal por un poco periodo de tiempo, cosas que aparentemente son muy buenas. Only to see it crumble into dust and emptiness. Solo para ver cómo se destruyen, cómo se caen y cómo quedamos completamente vacíos. No, a wise man will learn from others' mistakes. Un hombre sabio va a aprender de los errores de otros. So let's learn from Solomon's mistakes. Así que aprendamos de los errores de Salomón. Okay, we're going to have a short break. Bueno, vamos a tener un corto receso, hermanos, de 15 minutos nada más para que nos estiremos. Ahí hay cafecito. And then we will start to look at specific truths from the book of Ecclesiastes. Y en las siguientes 2 sesiones vamos a ver ya verdades más específicas del libro de Eclesiastés.